Saludos. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Oh, me alegro mucho. Pues hoy le damos la más cordial bienvenida a los estudios, al salón de conferencias del Ministerio El Principio Divino. Vamos a darle la gracia a Dios por habernos permitido reunirnos en este momento y en este lugar con un propósito en común: estudiar su santa palabra y aprender de él. Así que esperamos que unidos todos en ese mismo pensamiento, en ese mismo sentimiento, el Eterno logre grabar en nuestros corazones y en nuestras mentes el mensaje de hoy para poder seguir ascendiendo y escalando en el conocimiento del mundo superior. Hoy vamos a seguir con el tema que abrimos en la pasada conferencia. El tema que venimos tratando es el tema de los 10 mandamientos de la ley moral y ética de Dios. Esta vez vamos a tratar la tercera parte. Y para eso vamos a estar con ustedes, la joven Evelyn Hernández y su hermano, quien le habla, Julián de Paula. Como ya lo hemos dicho, los 10 mandamientos de la ley moral y ética de Dios para nosotros resumen todos los textos sagrados que han venido y todo lo que vendrán de hoy en adelante. Y sabemos que cualquier mensajero de parte de Dios, cualquier profeta, cualquier apóstol que Dios envíe a su pueblo, como lo ha hecho en el pasado, así lo ha hecho hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo en lo futuro. Y esos mensajeros divinos, esos mensajeros de Dios que vienen a instruirnos en el camino del ascenso, del crecimiento como seres humanos evolutivos que somos, siempre van a incluir en sus mensajes, en sus doctrinas, en sus enseñanzas, esos 10 principios. Porque son básicos, son elementales. Son todo lo que son la doctrina de los diferentes maestros, de los diferentes enviados, están resumidas, están sintetizadas por esos 10 principios. Y cualquier enviado de Dios, cualquier profeta, cualquier mensajero, nos va a hablar de ello para que los pongamos en práctica, para que lo aprendamos de memoria y lo practiquemos en el día a día. Y cuando un hombre o una mujer aprende esos 10 principios sin error, sin tergiversación, ese hombre o esa mujer crece como persona. Aprende y recibe conocimiento que otras personas no lo pueden recibir. Aprende cosas que otras personas no lo pueden aprender. Porque se trata de la dirección de Dios. Se trata de la administración del Espíritu de Dios en esa mente y en ese corazón. Entonces, con esto le estoy diciendo que debemos prestar especial atención para también nosotros aprender
del Espíritu Santo, aprender del Maestro. Así que para dar inicio al estudio, a la conferencia de hoy, vamos a oír la primera lectura. Ejemplo en primera carta de Pedro 1, del 13 al 23. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se vos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y sin buscar por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino como de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Muchas gracias. La lectura que termina de leer la joven, mi compañera, el apóstol Pedro hace un llamado a una vida santa, a una vida de pureza, a una vida de castidad, una vida de un corazón puro. El apóstol hace un llamado a la hermandad universal. Y por eso, y para lograr eso, hay que sumar conocimiento al conocimiento que ya tenemos. Y él amonesta diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto lo está diciendo un apóstol de Jesucristo. Y no está hablando de esa manifestación del pasado, sino de la manifestación del porvenir. Porque todos los acontecimientos de orden cósmico son cíclicos, son repetitivos. Entonces, él aquí está hablando con mira hacia el futuro, con mira hacia el porvenir. Y dentro de ese llamado que él hace a vivir una vida santa, una vida de abstinencia sexual, una vida lejos de practicar fornicación, de practicar adulterio, de practicar actos lascivos. Ese es el llamado que él nos hace. Y también nos revela y nos habla de manera breve de la próxima manifestación del Hijo de Dios, de Cristo. Porque cuando Él se manifieste, solamente la persona que están viviendo una vida como la que Él sugiere, como la que Él nos amonesta a que vivamos, solamente la persona que estén viviendo esa vida van a ser capaz de conocerlo, de creerle y aceptarlo. Porque cuando la persona, un hombre o una mujer, vive a la manera de Adán y de Eva,
Esa persona que hoy están viviendo así, serán la próxima persona que van a llevarle la contraria, que van a hacerle la guerra, que van a hacer el papel de sus opositores al Maestro, al Rey de Reyes. Y precisamente de una situación así es que Él quiere que nosotros evitemos. Fíjate bien que Él dice en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestras ignorancias, sino que como aquel que os llamó a vivir una vida santa, es santo, así también nosotros tenemos que vivir en santidad. Porque escrito está, sé santo porque santo soy yo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y sin lugar a duda y sin temor a equivocación, es como dice el apóstol, todo ser humano vive invocando a Dios, vive llamando a Dios. No existe ni siquiera un hombre o una mujer que diariamente no invoque a Dios, no lo llame. Y uno de los principios básicos de los 10 mandamientos dice, no tomará el santo nombre de Dios en vano. Entonces, no debemos invocar a Dios en vano, no debemos llamarlo. Invocarlo es llamarlo. Invocarlo es implorar su favor, su misericordia. Por lo regular, cuando una persona tiene un tipo de problema, tiene tendencia a invocar a Dios, aunque sea por un momento y sorpresivamente o sin pensarlo. Entonces, fíjate cómo dice el apóstol. Y si vosotros invocamos a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros, repito, si nosotros invocamos a Dios por Padre, a aquel que sin acepción de persona juzga conforme a la obra de cada uno, debemos conducirnos con temor delante de Él todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de vuestra peregrinación al que hace referencia el apóstol? Nuestra estadía en este mundo. Ese es el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ese tiempo debemos conducirnos con temor. Porque cuando una persona se conduce con temor a Dios, siempre tiene tendencia a obedecer su principio, a obedecer su mandamiento. Eso es igual que cuando un padre tiene 2 hijos en su casa, los padres siempre a nosotros los hijos nos ponen regla de cómo nosotros vivir, de cómo nosotros conducirnos en nuestras casas. Si nosotros le tememos a ese padre y a esa madre, nosotros obedecemos sus mandamientos. Nosotros no lo transgredimos, nosotros no lo violamos. Pues de igual manera, así debemos ser nosotros con Dios. Cuando un hombre o una mujer le teme a Dios, se aparta del mal, se aparta de la desobediencia, se aparta de transgredir
sus principios, sus mandamientos, sus reglas que Él nos impone, que Él nos pone para regular nuestra vida, por amor a nosotros. Entonces, por eso el apóstol nos dice que si nosotros invocamos a aquel por Padre, que juzga según la obra de cada uno y que no hace acepción de persona, entonces nosotros debemos cambiar nuestra manera de vivir. Si es que vivimos de una vida errada, de una vida de soberbia, de una vida de rebelión y de pecado. Por eso este ministerio se encarga bien de clarificar, de definir aquellos conceptos que a través de la historia de la humanidad, los falsos maestros, los falsos apóstoles, lo han enseñado de manera tergiversada. Porque eso lleva a la humanidad a vivir en pecado, a vivir en rebelión y a vivir con un concepto errado, equivocado de nosotros mismos. Porque las Sagradas Escrituras son como un espejo que cuando nosotros nos paramos delante de ella, podemos vernos tal y como somos. Si es que somos videntes. Porque ustedes saben que desde el punto de vista espiritual, hay personas no videntes. ¿Cuáles son aquellas personas que desde el punto de vista espiritual son no videntes? Son las personas que habló Jesús y dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Cuando una persona se dedica a profetizar, a evangelizar, a dirigir un pueblo sin el debido conocimiento, sin la debida sabiduría, sin la debida interpretación de la Sagrada Escritura, ese es un hombre o una mujer que desde el punto de vista espiritual es un hombre o una mujer no vidente. Y es una persona ciega. Y si una persona ciega se pone a conducir, a dirigir a otra persona no vidente, entonces ambos cometen los mismos errores. Y por eso el apóstol Pedro hace todas estas amonestaciones. Dentro de esas amonestaciones que hace el apóstol Pedro, él dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Todos los creyentes, todas las personas que habían sido enseñadas por el apóstol, a eso es que él le dirige esas palabras. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre. Esa condición de vivir, de que nosotros vivamos una vida vana, la hemos recibido todos de vuestros padres. Incluso hay un profeta que nos habla y nos dice que no debemos andar conforme a los mandamientos de vuestros padres y de vuestras madres. Que de la manera que nosotros debemos andar y caminar es conforme a los mandamientos de vuestro Padre Dios. Y parece algo arbitrario, ¿verdad?
cuando el profeta dice eso a los hombres y a las mujeres. Parece, aparentemente, si no se analiza a profundidad, parece ser algo arbitrario, pero no es arbitrario. Porque Dios en cada hombre y en cada mujer tiene más autoridad que un padre y una madre terrenal. En cada criatura, el Eterno tiene más autoridad en nosotros que un padre y una madre biológicos. Incluso, el mismo Maestro Jesús, ese que todo predican y todo alaban y todo andan hablando de forma benévola de él, él le dijo a su discípulo, y hoy nos lo va a decir a nosotros. Él le llegó a decir a su discípulo, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y es el que está en el cielo. Y todos ustedes, todos nosotros somos hermanos. Porque antes del pecado de Adán y Eva, en el universo había un solo Padre y una sola Madre. Y ese era Dios. Cuando el hombre se desvió del camino de Dios y violó el mandamiento que Dios le había dado, ahí fue cuando comenzaron a haber muchos padres y muchas madres. Y por eso es que nosotros, lo que predicamos, el principio divino, y lo podemos ver y lo hemos leído ya en los profetas y en los apóstoles, que después del pecado fue cuando el hombre comenzó a engendrar en desobediencia, comenzó a engendrar en adulterio, en fornicación. Y por eso es que todas las criaturas tenemos que pasar por el arrepentimiento y por la conversión para podernos convertir en hijos de Dios. Ahora, en tiempos anteriores a la conversión, no somos hijos de Dios, somos una criatura, somos bastardos, somos hijos ilegítimos, somos hijos de los hijos de Dios. Y es por eso que todo aquel que vive a la manera de Adán y Eva, vive una vida vana. Vive una vida sin propósito, sin buenos propósitos, sin buenas metas. Y de esa vana manera de vivir fue que los apóstoles y el Maestro Jesús rescató a todos los que le habían creído, a todos los que le habían seguido. Entonces, por eso dice que nosotros no fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, con oro y con plata, sino fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor de vosotros, mediante el cual nosotros creemos en Dios. Y Él es el que ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu Santo, para un amor fraternal. Oigan bien cómo lo dice. Jesucristo ha purificado vuestras almas por el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido entre nosotros. Cuando hablamos de fraternal, estamos hablando de un amor entre hermanos, hijos
de un mismo padre y una misma madre. Y ese padre y esa madre es Dios. Entonces, por eso el apóstol dice que ese amor fraternal no fingido es el que debe reinar en nosotros, amándonos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Amando. ¿Ustedes saben lo que es el amor? El amor es la mayor de todas las virtudes. El cumplimiento de toda la ley, de todos los principios de Dios, es el amor. El amor a Dios, que consiste en obedecer y en cumplir sus mandamientos, y el amor a nuestro prójimo, que consiste en servirle de manera gratuita, benévola y sin egoísmo. Porque ya nosotros, los que hemos creído en Dios, hemos sido renacidos por el Espíritu. De manera es que no somos hijos de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Así que, mis hermanos, el amor que debe reinar en nosotros no debe ser fingido, como suelen vivir y reinar un amor fingido en los hombres y las mujeres que no conocen a Dios y que no aman a Dios. Si nosotros amamos a Dios y conocemos a Dios, ese amor debe ser sin fingimiento. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Mateo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Amén, gracias. El apóstol Mateo, en el capítulo 7, verso del 15 al 20, él comienza haciéndonos una advertencia, una exhortación. Guardaos de los falsos profetas que se acercan a nosotros vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que, mis hermanos, yo también le hago la misma advertencia, la misma sugerencia. Guárdense de los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, que hoy día han minado la tierra y han instalado una especie de negocio con las almas de la gente. Ya eso había sido predicho por los profetas de la antigüedad y también por los mismos apóstoles de Jesús y por el mismo Jesús. Ellos, esos profetas, se visten de oveja. Sin embargo, son lobos rapaces. Ustedes saben que las ovejas son mansas, son humildes y no son nocivas. Pero el lobo es agresivo, es devorador y es cruel al falso profeta, porque es un simulador, es un farsante. Jesús, el Cristo, lo llamó
hipócritas. Y de ellos tenemos que cuidarnos, porque son personas que no buscan la salvación, que no buscan el bienestar de las personas. Lo que buscan es ganancia deshonesta. Los falsos profetas han instalado templos, sinagogas, en todas las esquinas. Están como los colmados, como las ferreterías, que cada quien y cada uno aspira a tener sus clientes. Y mientras más cliente tiene un negocio, mientras más cliente tiene un negocio, más grandes son sus beneficios. Así están los falsos maestros, así están los falsos profetas. Y de ello tenemos que cuidar. Vamos a ir a la próxima lectura. Ejemplo en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas gracias. Todo lo que predican y todo lo que evangelizan, viven diciendo Señor, Señor. Viven llamando e invocando el nombre de Dios. Sin embargo, no importa cómo una persona lo llame, no importa cómo lo invoque, si no se aparta del mal, no puede enseñar bondades. Si no se aparta de la mentira, no podrá enseñar verdades. Si no se edifica en santificación, no puede enseñar santificación. Lo que enseña es iniquidad y lo que enseña es maldad. Por eso dice el Señor, no es el que vive diciendo Señor, Señor, Dios, Dios, es el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. En el día del juicio final, le van a decir mucho, Señor, pero en tu nombre evangelizábamos, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hablábamos lenguas, en tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre, nosotros hicimos muchos milagros. Sin embargo, Él le va a declarar, apártense de mí. Nunca lo conocí, hacedores de maldad. Ese será la sorpresa. Así será la sorpresa que se van a llevar los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, porque andan de una manera errada, equivocada, y no quieren que las almas vean el camino de la verdad. La vida de ellos está centrada en hacer maldad, en fomentar el pecado, en conducir la humanidad a creer en mentiras, en falsedades. Porque en cuanto a lo que un profeta de Dios se refiere, son hombres y mujeres sin la más mínima capacidad para evangelizar. Ellos son los que necesitan ser evangelizados. Ellos son los que necesitan enseñanza.
Sin embargo, ellos viven dando enseñanza y viven profetizando y viven supuestamente cristianizando. Pero no se han apartado de la maldad, no se han apartado de la fornicación, no se han apartado del adulterio, no se han apartado de la mentira. Por eso el Señor, cuando el Señor vino hace 2000 años, Él le dijo a los fariseos en ese entonces, los fariseos era una secta que le llevaban la contraria a Él, eran sus enemigos, sus opuestos, sus oponentes. Y Él le dijo, hipócrita, ¿por qué dice a tu semejante, déjame sacarte la pajita que tú tienes en tus ojos, y he aquí tú con una viga en el tuyo? Y el Señor le dijo, saca primero la viga que tú tienes en tu ojo, y así tú verás mejor para sacar la pajita que tiene tu hermano en la de él. Es muy bueno el profetizar, es muy bueno el evangelizar. Pero tú tienes que evangelizar según el evangelio del maestro. Tú tienes que profetizar según la profecía del maestro. Si tú hablas la palabra de Dios, tienes que ser hacedor de ella. Porque no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que como el hombre cuando se apartó de Dios en el jardín del Edén, el hombre y la mujer, se envolvieron en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio. Como ellos se envolvieron en el adulterio, en la fornicación, ahora que se aparten de la fornicación y que no sigan practicándola. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que se logra cuando un hombre deja el adulterio. Eso es lo que se llama no comer del fruto del árbol prohibido. Así es que, mis hermanos, no busquemos que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, Él nos haga esa declaración que le va a hacer a los falsos instructores, a los falsos maestros. Apártense de mí, nunca lo conocí, hacedores de maldad. Busquemos que a nosotros no nos pase semejante declaración. Vamos a ir a la próxima lectura. Ejemplo en Mateo 7, del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y cayó, porque no estaba fundada, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, muchas gracias. En esa lectura, el apóstol hace una comparación ilustrativa. Compara un hombre que se propuso edificar una casa con otro que también se propuso edificar una casa. El primero, él dice, yo compararé con un hombre prudente, con un hombre sensato, aquel que oye mi palabra y la hace. Lo compararé con un hombre prudente y sensato, que al edificar una casa comenzó a cavar, a hollar. Al encontrar la roca, edificó su casa sobre ella.
Vinieron las aguas, cayeron las lluvias, soplaron los vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa. Y la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Sin embargo, él compara con un hombre imprudente, un hombre que se propuso edificar una casa, oyó la palabra de Dios y no hizo conforme a ella. Comenzó a edificar, oyó, cavó y plantó su casa sobre la arena, sobre la roca, sobre la tierra, perdón. Entonces cayeron las aguas, soplaron los vientos y dieron con fuerza contra aquella casa, y la casa se derrumbó, y grande vino a ser su ruina. Esas dos edificaciones que comparativamente hace el Señor, hace referencia a todas las personas que edificamos, construimos enseñanzas y doctrinas. Y dentro de todas las personas que construimos enseñanzas, doctrinas, evangelio, hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas que discrepan, que no armonizan con la doctrina del Maestro. Y esas doctrinas, esas enseñanzas, son las que él compara como un hombre imprudente, como un hombre sensato, que edificó su casa sobre falsedad, sobre ilusiones, sobre engaño, sobre mentira, sobre el error. Pero aquel que edificó su casa sobre la roca, él lo compara con un hombre prudente, con un hombre sensato, que edificó su casa sobre la roca. La roca representa la verdad, lo justo, lo verdadero, lo verosímil. La roca representa la palabra de Dios. Y cuando un hombre construye en base a la palabra del Señor, sobre la palabra del Señor, ese es un hombre prudente o una mujer prudente. Que cuando vengan las pruebas, cuando vengan los exámenes por la que van a pasar todas las enseñanzas, todas las doctrinas, solamente la sensata, la prudente, van a soportar la prueba, van a pasar la prueba. Las demás serán totalmente destruidas y arruinadas, porque no armonizaron con la palabra de Dios, porque no eran compatibles con el evangelio del Maestro, porque no armonizaron con lo justo. Así que, mis hermanos, hasta aquí ha llegado la tercera parte hablando de los 10 mandamientos. Y en todo lo que hemos dicho, de manera implícita, hemos hablado del resultado del bien y de la verdad. Y también hemos hablado del resultado del mal y de la mentira. Así que obedecer, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, en eso consiste la verdadera religión. En eso consiste ser un creyente del Maestro, de Jesús de Nazaret. Los demás han construido en base a la ilusión, en base a la ignorancia.
en base a sus propios pensamientos, a su propia sabiduría. Por eso, no es lo mismo obedecer los mandamientos de Dios y cumplirlo, que solamente oírlo y vivir a la manera de Adán y de Eva. Porque Dios no aprueba la falsedad. Dios aprueba la verdad. Porque la verdad siempre triunfa. Pero la mentira no se prolonga en el tiempo. Y será desenmascarada en cualquier lugar que esté. En cualquier lugar que haya un grupo de personas que se cubran con la mentira, con el error y con el engaño, será desechado por el maestro, será destruida a la manera de como Dios destruyó la creencia del rey Faraón y su pueblo. Porque hoy hay reyes al igual que el rey Faraón. El rey Faraón en tiempo de Moisés era la secta, la religión más predominante que había en el pueblo de Egipto. Y cuando Moisés descendió a liberar a los esclavos de esa creencia, de esa religión, el primero en ser castigado fue el rey Faraón. Cuando Cristo vuelva y se manifieste, los primeros en ser destruidos y arruinados serán los dirigentes de las religiones falsas. Por eso el apóstol nos amonesta a que nos guardemos de ellas, a que nos cuidemos de ser parte de esos grupos. Porque el apóstol no quiere el mal para ningún hombre ni para ninguna mujer. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con la tercera parte, hablando y explicando de los 10 mandamientos. Desde hoy mismo lo vamos a dejar invitado para otro momento semejante a este, cuando vamos a compartir con ustedes otro tema distinto, con otro mensaje diferente. Dios le bendiga a todos y gracias por asistir. Gracias por venir a los estudios, a las conferencias del principio divino. Con amor y cariño hemos estado con ustedes. Evelyn Hernández. Y quien les habla, Julián de Paula. Gracias y que vayan bien. Dios los bendiga.